Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí una araña, una tarántula, de Halloween. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Estoy haciendo los adornos para una corona de Halloween. Está el murciélago. Son del mismo tamaño. La tarántula mide 15 centímetros de pata a pata y 6 centímetros de alto, o 5.5, algo así. Y vean, espero que te gusten, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cuando yo subo nuevo tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, hoy vamos a tejer a la arañita utilizando cadeneta en color negro para el cuerpo y las patitas, y los adornos van a ser, ¿por qué digo adornos? Estaba pensando ponerle tiritas en las patitas de color. Eso lo voy a ver ya en el camino, y voy a usar verde y naranja fosforescente. Voy a utilizar los ojitos que no utilicé en el murciélago. Estos sí me van a quedar porque necesitamos varios ojitos de color para la arañita. Ok, miren, y voy a usar los mismos tonos. Puedes utilizar morado, puedes utilizar amarillo, los colores que tú gustes. Ok, entonces voy a usar estos ojitos. Voy a utilizar, espérame, un gancho de 3 milímetros. No sé si utilizar fieltro en blanco y en colores de los tonos que voy a usar. Ok, miren, también pueden usar rosa. Como contrasta con el negro, se va a ver padre. Entonces, voy a tejer primero el cuerpo de la arañita y después hacemos las patitas y ya. Ok, entonces vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Ok, entonces comenzamos a tejer el cuerpo. Espérenme. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas, y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, espérame, que quedó fea. 1, 2, y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Es que me acabo de pintar las uñas, pero dijo, a ver si no se me levantan. Ok, en la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y cierro con un punto deslizado y regreso. Me da un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 3
subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 6 a la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. 2, 3 y la disminución. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 12 hacemos una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ya voy rellenando. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Ahí es que no me gusta que jalo el relleno sin querer y se ve entre el negro y no me gusta. Entonces tengo que desbaratar. Ahí está. Entonces, lo tejo y regreso. Ahí me da un total de 18 puntos bajos. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando y cierran la vuelta con un punto deslizado. Perdónenme, se me olvidó ese detalle. Vayan rellenando conforme vamos avanzando y regreso. Ok, en la vuelta 14 va a ser la última vuelta. Tejemos una cadena y tejo 6 disminuciones. 6 disminuciones y rematamos dejando estambre para cerrar el centro del círculo. Ok, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Cierro con un punto deslizado. Cortamos y rematamos.
Ay, cómo me cuesta tejer en color negro. La verdad. Voy a rellenar más. Y vamos a cerrar el circulito como cerramos el del murciélago. De adentro hacia afuera vamos a ir, se podría decir que abrazamos las cadenas que se formaron en la última hilera. Pasamos por debajo de las cadenas de adentro hacia afuera. Espérenme. Ahí está. Es que quiero que quede durito, pero este relleno les decía que lo compré y salía así un poquito, como aguadito, no sé cómo explicarles, que necesito muchísimo para poder quedar durito el peluchito. Entonces necesito ponerle más, así. Ahí está. Es que le hago así para que agarre forma. Y por aquello de que yo haya deformado la esferita al meter el relleno. No lo ensarté bien. No quiere. Ahí. Así. Ok. De adentro hacia afuera paso por debajo de las cadenas. Así. Esto es lo que no me gusta, que se sale el relleno y es lo que se ve así como raro. Así. Jalo. Y así. Remato, clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Ya quedó. Entonces vamos a hacer las patitas. Y las patitas, hago una o dos. ¿Cómo ven? Hacemos en naranja las patitas, o sea, las hago negro con naranja, porque el murciélago pues es verde. Me van a decir qué tiene que ver. Es que al final voy a ver si hago una corona y los quiero de ese tamaño, como ven. Entonces, si lo hacemos naranja, entonces los ojitos van a tener que ser naranjas. Y vean. Que el rosa también se ve bien bonito. Como ven, les ponemos cuatro
4 ojitos. Yo sé que son 8, pero le pongo 4 ojos. Y se van a ver bonita. Pues si quieren los pegamos de una vez. Miren, en la vuelta 2, 4, en la vuelta 5 voy a pegarlos. Aquí sí no hay problema que sea encima de la vuelta 5. Porque no tienen parte de atrás. Ahí está. ¡Ay! Van a decir, ¿por qué no lo quieres tocar? No, porque el silicón me levanta el barniz de las uñas. Entonces, no lo quiero tocar para que no me levante el barniz. Ahí está. Entonces, me falta hacerle la boquita. No sé si también ponerle dientitos a la araña. Ahorita veo un dibujo de una araña, a ver si se ve. Si no, nada más le ponemos en color verde la boquita. Pero eso ahorita lo hacemos. ¿Ok? Y vean. Entonces, vamos a hacer las patitas. Ok, miren. Llevo 4 patitas. Vamos por las otras 4. Las pegué en la vuelta entre las 5 y las 6. ¿Ok? Y vean. En este caso me van a quedar un poco juntas. Pues de hecho juntas. Y entonces, pues no me va a importar mucho porque les digo que tal vez lo pongo en una corona. Entonces, vamos a tejer la patita. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. De la vuelta 2 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Antes de terminar la vuelta 6, regresamos. Antes de cerrar la vuelta, regresamos para cambiar el color. El color lo puedes cambiar o puedes poner una vuelta de un color, la otra de otro color, así depende a lo que tú gustes. ¿Ok? Entonces, todo eso lo puedes variar. Vamos a tejer de la vuelta 2 a la 6, punto por punto y regreso. Hasta antes de cerrar la vuelta 6. ¿Ok? Ok. Para cerrar la vuelta 6, miren. Vamos a cerrar con un punto deslizado, pero corto el color negro. Agarro el color que gusten. Doblamos la punta y cambio el color. Cierro la vuelta. Hago un amarre. Una disculpa.
así, y tejo de la vuelta 7 a la 10, punto por punto. Escondo estas. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. 3, 4, 5, 6. ¿Ok? De la vuelta 7 a la 10, rematamos llegando a la vuelta 10 y dejamos estambre suficiente para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó la patita y entonces vamos en la 2, 4, 5. Entre las 5 y las 6 pongo la patita. Y hago pellizquito en lo negro, pellizquito en lo naranja. ¿Ok? Así. Y entonces vamos girando la arañita. Así. Y rematamos. Y clavamos y lo llevamos a otro lado. ¿Ok? Y vamos a hacer las 4 patitas. Bueno, en su caso van a ser las 7 restantes. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ya pegando las patitas. Estoy viendo si le pongo una manchita aquí o algo así. Estoy viendo. Vamos a ver. Ahorita vamos a dejarla así. Voy a hacer las siguientes patitas y regresamos. Ok, miren, ya terminamos las patitas. Dejen algo de comer. Es que hoy hago pambazos de comer. Entonces, las que son mexicanas saben que lleva su tiempo. Entonces, nada más me falta hacer la boquita y ponerle los dientes. ¿Ok? Pero no lo quiero hacer apresurado. Entonces, vean. Me encantó cómo quedó. Entonces, déjenme algo de comer y regreso para Miren, quedaron del mismo tamaño, que era lo que buscaba. Una vez vi una de este tamaño en mi jardín. Ok, entonces, dejen algo de comer y regreso después de comer y termino mi video, ¿ok? Para no apresurar las cosas. Pero sí me está gustando cómo va quedando. Vean. Ok, espero que me quede bien la corona como la he planeado. Y vean, los tonos se están quedando increíbles. Entonces, ahorita regreso. Ok, miren, ya terminé de dar de comer. Entonces, 2 hileras abajo
de los ojos. Y me estoy tomando nada más los dos de en medio para que no se vea tan grande. Así. Entonces, miren, tomé los dos ojos de en medio. Y me voy así. Esto pueden hacer cambios. O sea, ahí sí ustedes pueden hacer los cambios que ustedes quieran. Espérenme, me voy a hacer esto para rematar aquí. Así. Y clavo y lo mando a otro lado. El dibujito que yo vi de una arañita tiene también colmillos. Entonces, lo que voy a hacer es con fieltro blanco. Voy a poner los colmillos. Si tú los quieres poner de otro color, puedes ponerlos. Ahí sí es al gusto. Miren, queda uno más grande que el otro. Ahí está. Y entonces vamos a pegar los dientitos o los colmillos. Y uno va aquí y el otro va aquí. ¿Ok? Así. Y miren. Ya quedó. ¿Ok? Ustedes si quieren le pueden poner cejas a la araña. Pero vamos a ver cuánto mide la araña. Dejen tapo mi silicón porque si no se me va a hacer duro. Ahí se ven bonitos todos juntos. Bueno, vamos a ver. Mide la araña 15 centímetros de diámetro, de pata a pata. Y son unos 7 centímetros. No, 5,5 de alto. Entonces, espero que te haya gustado mi video. Que compartas, que te suscribas. Que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Vean, quedó hermosa. Me encantó. La verdad me encantó. Ya si tú le quieres poner cejas, ya es tu gusto. Yo la voy a dejar así. Y los ojitos los conseguí en la Parisina. En una tienda acá en México. Y vean, se mueven todos los ojitos. Se ve bonita. Entonces, espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario para que YouTube me recomiende. Y espero que te haya gustado este tutorial. Aunque es muy sencillo, pero vamos a unirlos todos a una en la corona. ¿Ok? Entonces, espero que te gusten. Y aquí está el murciélago. Ay. Son del mismo tamaño. Y podemos hacer varios de diferentes tonos en naranja, pero el fosforescente se ve muy padre. Entonces espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye.